En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, Fuente de luz, ilumínanos. Aquí estamos con el doctor Chamoun. Por favor, ¿nos podría decir más o menos qué es lo que hace usted? Claro que sí, María José, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por venir. Estoy encantado aquí en la Universidad de San Tomás. Sí, Y bueno, lo que yo soy un padre de familia, profesor, consultor, autor de varios libros, Negociando con un Fenicio, Trasciende, y me la paso entrenando gente en varios países de negociación, de cómo ser mejores negociadores. Claro, así es. Entonces, ¿usted tiene que decir algo sobre la importancia de Dios en los negocios? Por supuesto, y esto es algo que no solamente lo digo yo, sino desde, si nos vamos a 2000 años atrás, 4000 años atrás, 2000 años antes de Cristo, los fenicios, que fueron grandes negociadores, a todos los lugares que llegaban, ellos siempre construían un templo a sus dioses. Entonces, como que hay una relación entre espiritualidad y la negociación, y un gran negociador. ¿Por qué? Porque cuando no tienes a Dios es como si te sientes que eres lo máximo y eres el ser supremo. Sin embargo, cuando tienes a Dios, te ubica. Claro. Y te ubica en este ambiente y sabes que siempre tienes esta parte que tienes que siempre estar luchando, ¿no? Y eso es lo que hace un buen negociador. Por supuesto que siempre Dios está con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Usted también es profesor aquí en la Universidad de Saint Thomas. Así es. En la Universidad de Saint Thomas nosotros ponemos mucho énfasis en la importancia sobre la fe y la razón. ¿Cómo tiene que ver esa relación entre la fe y la razón en algo de negociación? Excelente, porque como dices tú, la fe es todo lo que nosotros creemos. Tenemos que tener fe en la negociación y negociar con fe. Pero además, en la parte de la razón es usar los pilares, la estrategia, las herramientas. Entonces las dos se combinan. Por eso es increíble, por eso me da gusto ser profesor de San Tomás, porque aquí es donde se combinan las dos. Claro. No puedes ser todo un erudito en materia de física y matemáticas sin tener a Dios. O sea, eso es como que hay algo que te está fallando, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente lo encuentra al final de la vida. Pues qué bueno que nosotros nos damos cuenta desde antes, ¿no? Sí. Porque gracias a Dios estamos aquí, ¿no? Conversando. Así es, muchas gracias. En su libro, el primer capítulo de eso se trata, ¿no? De las negociaciones sobre la fe. Exacto. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fe en las negociaciones? ¿Hay algún tipo de fe que es fuera de Dios o es la fe en Dios? No, es la fe en Dios y es la fe en hacer lo que tú sabes hacer, es usar tus talentos. Dios nos usó los talentos, entonces cuando tú vas a usar los talentos muchas veces te desanimas porque crees que el otro no está llegando al acuerdo que tú querías y muchas veces hay muchos desalientos y demás. ¿Qué hacer con eso? Pues tenemos que tener la fe. Tenemos que saber que si algo no se abre es que no es para ti. A lo mejor se va a abrir otro, ¿no? Y hay muchas cosas que los que nos están viendo, ¿no? Que muchas cosas que un trabajo o un internship o los estudiantes, ¿no? Que de repente no se te dio, pues es que no es para ti. Entonces hay que buscar más, hay que buscar 10. Tienes que tener esa fe, no solamente en ti, sino también en Dios, ¿no? Claro. Y esa fe de que van a salir las cosas, ¿no? Con perseverancia, con inteligencia. Claro. Ay, muchas gracias. Al contrario. También en su libro, aparte de la fe, habla de las virtudes que tenemos como negociantes. ¿Es algo que se tiene o algo que se puede aprender? Bueno, es muy buena pregunta porque las virtudes que son la prudencia, la templanza, el discernimiento, etcétera, la fortaleza, son cosas que se tienen y se pueden aprender. Porque yo he conocido jovencitos de 12 años, 13 años que son prudentes y conozco a los papás y son muy imprudentes. Entonces dices, ¿qué pasa, no? ¿Cómo le hizo? Pero entonces muchas veces tú traes muchas cosas en tu DNA, pero también los aprendes. Por eso en el más reciente libro Harvard Business School nos dijo que estas virtudes ellos las llamarían habilidades. ¿Por qué? Porque las puedes aprender. Puedes ser prudente, sí. Puedes saber cómo ser fuerte y templado también. Y son cosas que podemos aprender haciendo, ¿no? Por supuesto. Oh, perfecto, muchísimas gracias. Algo más de lo que habla en su libro son de la idea de tradables. Hace un experimento, ¿nos podría explicar más o menos qué es eso? Claro, mira, tradables son, si lo quiero simplificar mucho, es cuando tú le haces algo a alguien, satisfaces una necesidad, pero no necesariamente le estás vendiendo nada. Simplemente le satisfaces una necesidad y entre más profunda sea esa necesidad que tú le satisfaces, más satisfecho va a ser. O sea, va a tener un grado de agradecimiento mucho mayor y de satisfacción. Entonces, entre más profunda, por ejemplo, alguien que tenga un problema psicológico y al hablar contigo le satisfaces eso, esa persona va a estar contentísima y va a estar, o sea, va a ser una persona que toda la vida va a decir, María José me ayudó, hizo esto, aquello. Esos son los tradables. La cuestión es
que no tenemos que esperar nada a cambio. Claro. Aquí está la clave, ¿eh? Y tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una cultura romana en donde hay una tendencia, y americana también, de te voy a hacer algo, pero me vas a dar algo. Claro. ¿Verdad? Como dicen los americanos, I scratch your back and you scratch mine. No, Así es. aquí no es el duo des, como dicen en latín. Yo te doy para que me des. No, yo te doy, pero no espero nada. Y créeme que aunque no esperes, se te regresa con grandes flores y bendiciones y todo, ¿no? Como un tsunami. ¿Y cómo tiene que ver eso con el amor a Dios? ¿Cómo el amor a Dios nos puede motivar a ayudar a gente? Eso te ayuda porque el amor a Dios, o el amor, el corazón, que de ahí sale el corazón es el motor de la trascendencia. O sea, una negociación sin corazón, sin amor, no va a trascender. A lo mejor va a ser un buen trato, pero ahí se quedó. Se Claro. pasan los años y ya no se van a acordar ni de ti ni de mí. Pero si haces algo que trascienda, tú y yo, nuestras generaciones, entonces van a otras generaciones a estarnos escuchando y van a querer seguir adelante. Entonces ahí es donde entra el amor a Dios, el amor por lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Usted en su libro, en uno de los primeros capítulos, dice que una persona puede trascender y ser considerada santo a través de la evidencia de su trabajo. ¿Qué quiere decir por eso? Yo creo fielmente, y cuando estuve en el monasterio cisterciense, Claro. en los bosques de Austria, que están los monjes cistercienses, ellos tienen un lema que es ora, labora y docet, Okay. que quiere decir reza, trabaja y enseña. Entonces, yo creo que si tú tienes esa fe y tú además trabajas y a través de tu trabajo haces lo mejor que tú puedas hacer, que muchas personas piensan eso también, eso es muy bueno, pero no es suficiente, también tienes que enseñar. Así es. Porque si no, tú tienes que brincar a trascender. Entonces, por eso, con tu trabajo te puedes santificar, por supuesto, pero además si le enseñas a otro a hacer lo mismo, eso genera mucho más. Claro. Mucho más tradables, ¿no? Claro. Que el concepto de tradables lo hemos usado desde el concepto de los fenicios, ¿no? De Claro. grandes negociadores. Y esto lo aplicamos en lo que me preguntabas, lo aplicamos en jóvenes guatemaltecos. Y fíjate que no hacían preguntas, eran gente tímida en general, tímida al preguntar, ¿no? Claro, y sí. además, o competían, Ujú. ¿verdad? Pero no colaboraban. Y después de 16 semanas de varios experimentos con estas herramientas, ahora colaboran y son mucho más colaboradores. Ok, entonces me estaba contando sobre los estudiantes que, Sí. que estuvieron, En Guatemala, en la Universidad del Istmo, ahí lo que fue muy interesante porque les dejamos varias tareas de que ellos hicieran tradables. Entonces, yo les preguntaba, a ver, ¿ustedes qué hacen en su casa? Nada. No levantaban ni los platos, no los lavaban los platos, no hacían la cama, ¿cómo si se caminaban al perro? Claro. Entonces no hacían nada. Entonces, ¿por qué no empiezan a hacerlo? Pero no le digan nada a sus papás. Sí. O hagan algo por el otro, ya sea tu jefe en el trabajo, quien sea, y por 16 semanas. También lo apliqué aquí en la Universidad de San Tomás con maestría, ok. Ajá. con profesores del ¿cómo se llama? El sistema público de educación, porque les di clase. Entonces dije, ¿por qué no lo hacemos también con ustedes? Primero con jóvenes, en donde estos jóvenes lo que hacían era, le hacían el bien al otro, al padre, a la madre, y seguían, pero el padre a lo mejor les preguntaba, ¿qué quieres? No, nada. O sea, seguían consistentemente hasta que cambió el comportamiento de los dos, de los padres y de ellos. Y fue una labor increíble. De hecho, tenemos testimoniales de varios que dice una madre, oye, yo, increíble, mi hija ahora le ayuda a la muchacha de la casa y además le ayuda a mis hijos, a sus hermanitos a hacer la tarea, Sí. y lo hace con mucho cariño, su comportamiento cambió, no es exigente. Esto se aprende y se puede aplicar. Yo ya lo demostré al menos con 5 años, con varias generaciones en Guatemala, y después lo aplicamos con profesores que estaban tomando un curso conmigo de negociación. Pero fíjate lo poderoso de esto, con los profesores, para que ellos lo apliquen, eran los directores de alguna escuela pública, ¿no? Que ellos lo apliquen con sus profesores y sus profesores con los estudiantes. Imagínate, se hace una cadena. Claro. Eso sería hacer cambiar una cultura, ¿no? Yo creo en eso. Sí, muy impresionante. Y estamos haciendo ese experimento ahora, estamos con unos colegas en España, con españoles, y vamos a hacerlo con franceses. ¿Por qué? Porque queremos ver si hay una diferencia cultural. Okay. Y quiénes están más, a lo mejor algunos son más habilidosos para dar tradables, otros menos. Entonces, a lo mejor en unos está en su cultura, ¿no? Claro, la cultura sí, de abundancia, la cultura mediterránea así es, ¿no? Así es. Muy interesante, muchas gracias. No, al contrario. Le quería preguntar, ¿usted tiene alguna devoción como a la Virgen María, al Espíritu Santo que le ayuda
en su Bueno, es libro? que empezaste por la jefa, ¿no? Primero la morenita, la Virgen de Guadalupe, Claro. la Virgen de Lourdes, la Virgen de Pilar. Hay muchas vírgenes, ¿no? Que todas son, y estas vírgenes, la Virgen la miraculosa, o sea, la milagrosa en Claro. Francia, ¿no? Es increíble, todas estas vírgenes hasta se me pone el cuerpo chinito, ¿no? Sí. Todas ellas son las madres de Dios, entonces es decir, la madre de Dios, pues es la mera mera, ¿no? Es como tu Así mamá, es. como era mi madre, como mi esposa. Entonces por ahí se empieza, pero el Espíritu Santo siempre ha estado ahí y es como siempre que voy a cualquier país, aunque sea un país de otra religión, yo les digo a la audiencia, ¿no? Entre broma y broma, les digo, fíjense que yo tengo un amigo que yo no estoy celoso si no es amigo de ustedes, bien, no pasa nada. Claro. Si ustedes no quieren que sea su amigo es otra cosa, pero mi amigo siempre me ha ayudado y ese se llama el Espíritu Santo. Y entonces en algunos países que no son católicos no importa, simplemente te respetan, ¿no? Claro. Como ellos pueden creer lo que quieran. Siempre, ese es algo que tenemos que cambiar. Eso es lo que les quiero decir a los jóvenes, ¿no? Que no tengan miedo. O sea, no les den miedo si ustedes son católicos, no decir que son católicos. O sea, ese es el problema que tenemos hoy en día. Claro. Que todos van ahí con la corriente y se echan a perder, ¿no? En lugar de ir en contracorriente y tratar de sacar tu valor, ¿no? La gente te respeta más por lo que tú eres y lo que tú haces. Claro. Que sea coherente, ¿no? Así es. Pero si tú mandas una señal de que no quieres ser como debes de ser, Claro. entonces ahí hay incongruencia. Y eso pasa con mucha gente que son hispanos. No quieren ser hispanos, son hispanos, somos Así hispanos. es. O sea, eso tiene que ver con la identidad, ¿no? Ujú. Una vez me tocó en una universidad dar una conferencia y al principio les dije a todos los que estaban escuchando, les dije, el estereotipo de la audiencia eran americanos anglosajones, ¿no? Y entonces del Valle, de Texas, petroleros. Y yo les dije, fíjense que les quiero decir que soy un mexicano muy orgulloso de ser mexicano. Ujú. Y estoy aquí en este país que gracias a Dios me ha dado lo que me ha dado, soy profesor aquí, no me arrepiento, me encanta, estoy aquí, pero siempre en mi país me hubiera encantado estar allá. Si hubiera oportunidad me iría, pero yo estoy aquí y estoy agradecidísimo. Así es. Entonces, al final de mi conferencia, llegaron una fila de anglosajones a felicitarme. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo la verdad, estoy Claro. diciendo lo que yo siento. Así No es. estoy siendo políticamente correcto, ¿no? Tampoco los ofendí. Pero eso es lo que les digo a los jóvenes, ¿no? Atrévanse, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que más aprendió escribiendo este libro? Lo que más aprendí es a ser más paciente, más prudente, porque la prudencia es increíble, es la pequeña luz que te ilumina, ¿no? Que te ilumina en el presente, no en el futuro, como dice un poeta. Esta luz que te hace tomar la decisión X o Y. Para mí eso es lo que yo he aprendido más, a cómo ser un poco más prudente. Si puedo hacer eso y paciente, ¿no? Esas dos P's, paciente y prudente, en la negociación son muy importantes, porque siempre quieres tratar de terminar las cosas rápido. A todos nos pasa, a cualquier edad, ¿eh? Y te das muchos tropezones, ese es el problema. Así es, muchas Sí. gracias. No, Y al contrario. una última pregunta. ¿Tiene algún consejo que le quisiera decir a los jóvenes que tienen miedo, a los jóvenes y a todos los demás Sí. que tenemos miedo de decir que somos católicos, de decir que creemos en Dios por miedo a perder negociaciones, a perder negocios? Yo lo que les digo es de que no seamos extremistas, ese es el otro contrario, ¿no? Así es. Pero tampoco tengan miedo, porque la verdad yo nunca he escondido quién soy y siempre digo lo que soy. Así es. Entonces, la prudencia te enseña a que sepas qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo, ¿no? Eso es diferente a siempre estar callado y no ir en contracorriente, ¿no? Y eso te felicito, María José, porque tú estás yendo en contracorriente, en lugar de estar esperando a ver qué piensan los demás, y hasta me grabaste a mí, entonces ya estamos aquí, ¿no? Te agradezco, y yo lo que les digo es, no tengan miedo, o sea, eso es lo más importante, porque el miedo destruye todo, el autoestima y todo. Se me acaba de ocurrir que tal vez la gente se quiera comunicar con usted. ¿Cómo se pueden comunicar? Ah, por supuesto, con mucho gusto, podría ser en hchamoun, como mi apellido, Así es. @me.com, ahí me tienes a tus órdenes. Y yo lo voy a poner en la descripción Perfecto. para que lo puedan buscar. Y los libros se pueden conseguir en esta página del internet. Lo voy a también poner en la descripción, es keynegotiations.com, y lo voy a poner en la descripción. Y para los que vienen a St. Thomas, se venden aquí en la biblioteca de St. Thomas en Houston, en la Universidad de St. Thomas.
Muchísimas gracias. No, al contrario. A usted y a Dios por traernos aquí y poder platicar. Espero que hayan aprendido mucho del doctor Chamoun. Estamos muy agradecidos que haya venido. Y ahí tienes mi correo, les puedes poner. Si tienen dudas, me pueden contactar con mucho gusto. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Gracias. adiós. Hasta luego.